Bueno, ¿me escuchan bien? Perfecto. Bien. Vamos a continuar entonces con las charlas de la residencia. La intención mía era tratar de continuar, darle continuidad un poco a esto de los tumores del sistema nervioso central, como muy bien lo hizo Juan Pablo la vez pasada. La idea de hoy particular es hablar acerca de ependimomas y más que todo hablar un poco de las generalidades, hablar un poco de la actualización con respecto a la clasificación desde el punto de vista molecular, de lo cual ya se viene hablando desde más o menos años 2015, 2016, y adicionalmente tratar de charlar también un poco acerca de las características imagenológicas de la lesión y el tratamiento, ¿no? Entonces, eh, empezamos diciendo que digamos, es un tumor digamos, con relativa frecuencia, el tercer tumor de origen neuroepitelial más frecuente en la infancia, con una predilección por los varones, tiene una relación hombre-mujer de 1.771, corresponde más o menos del 6 al 10% de todos los tumores del sistema nervioso central y al 15% de todos los tumores de la fosa posterior. Pueden surgir de cualquier parte del neuroeje y para fines prácticos vamos a, digamos, a dividir el neuroeje en región supratentorial, región infratentorial y región medular. Tener en cuenta que en los niños el 90% de este tipo de lesiones aparecen a nivel intracraneal y solo el 10% lo hacen a nivel medular. De este 90%, un tercio ocurre a nivel supratentorial y 2 tercios se dan a nivel de la fosa posterior. Y de este 30% a nivel supratentorial, 30% son intraventriculares y el otro 70% son intraparenquimatosos, afectando principalmente el lóbulo frontal, parietal y temporal. Pueden tener también asentamiento a nivel de la región periventricular y cuando sucede suelen aparecer a nivel del trígono ventricular. Nacen a nivel del piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Así como Juan lo explicó la vez pasada, los medulloblastomas tienen células específicas, digamos, de las cuales pueden nacer. El caso particular de los ependimomas también ocurre si nacen de las células ependimarias del piso del cuarto ventrículo o de las células ependimarias del canal medular central. Cuando nacen a nivel del piso del cuarto ventrículo, suelen extenderse a través de los agujeros que comunican, digamos, al cuarto ventrículo con las cisternas basales, y a través del Mayendi se pueden extender hacia la cisterna magna o se pueden extender hacia el receso lateral y emerger a través del agujero de Luska, saliendo hacia el ángulo pontocerebeloso y comprometiendo estructuras neurovasculares importantes a este nivel, de las cuales les voy a hablar más adelante. En el caso particular de que de que se presenten, digamos que nazcan en realidad de las células ependimarias del canal medular central, tienden a ser lesiones puramente intradurales y lógicamente intramedulares, y por esto tienden a relacionarse muy frecuentemente con siringomielia debido a obstrucción en la dinámica del líquido cefalorraquídeo a este nivel. A nivel medular tienden a aparecer también a nivel de digamos, a nivel de los sitios de transición, la región cérvico-dorsal y la región dorsomedular, y tener en cuenta que para el caso particular de los ependimomas medulares, entre más distal sea su ubicación, mejor va a ser el pronóstico debido a que su comportamiento histopatológico y molecular es más benigno. Tiene un comportamiento hipointenso e isointenso en secuencias ponderadas en T1 y tienden a ser hiperintensos en FLAIR y en T2, en especial cuando se asocian a lesiones quísticas debido a su alto contenido proteico. El 50% de estas lesiones tienden también a presentarse y a debutar con calcificaciones, de ahí la importancia de la tomografía antes de la resonancia o la secuencia fase en la resonancia, ¿no? Y adicionalmente el 10% de las lesiones suelen presentarse también con hemorragias intratumorales asociadas. Con respecto al mapa de ADC, es fundamental decir que tiene un comportamiento intermedio entre los astrocitomas pilocíticos que prácticamente no restringen, y los medulloblastomas que restringen un montón. Y adicionalmente, tener en cuenta que a pesar de que este es un tumor que tiene un bajo potencial metastásico, cerca del 10 al 12% de los pacientes pueden presentar metástasis.
tanto al momento del diagnóstico como décadas después del diagnóstico inicial. De ahí lo fundamental que estos pacientes deben ser seguidos de por vida con resonancias de cerebro y columna completas. En la espectroscopía podemos encontrar un pico de colina, mioinositol, lactato, glutamina, glutamato y una disminución de la N-acetil de aspartato. Y particularmente decir que cuando encontramos pico de mioinositol, probablemente se trate de una lesión tumoral de alto grado, sí, de un ependimoma anaplásico. Mencionar nada más que el único síndrome de cáncer hereditario relacionado con los ependimomas es la neurofibromatosis. Siempre que tengamos un paciente con neurofibromatosis tipo 2, con lesiones tumorales a nivel medular, pensemos no solo en schwannoma, sino muy probablemente también en un ependimoma. Esta imagen la traigo para recordar que en caso particular de los niños, las lesiones asientan a nivel intracraniano y afectan principalmente a la fosa posterior, y de la fosa posterior el piso del cuarto ventrículo en su mitad vulvar, ¿no? Esta es una foto de un preparado de Rotom en la cual observamos, digamos, una visión posterior del tronco, ¿sí? Acá se ha resecado velo medular superior, velo medular inferior, tela coroidea, pedúnculos cerebelosos superiores, medios e inferiores, y pues lógicamente se han resecado también los hemisferios cerebelosos, que estarían acá a este nivel, y obviamente el vermis cerebeloso, quedando al descubierto el piso del cuarto ventrículo, ¿sí? Y dividido por estas estructuras acá, que serían las estrías medulares, que dividen el piso del cuarto ventrículo en su mitad superior y su mitad inferior. ¿Por qué traigo esta foto? Lo dije en la primera diapositiva, este tipo de lesiones tumorales tienden a infiltrar el piso del cuarto ventrículo, pero la mitad inferior del piso del cuarto ventrículo, afectando principalmente lo que llama Rotom en su tratado como el calamus scriptorium, ¿sí? Donde está afectado principalmente la región del trígono del hipogloso, el trígono vagal y el área postrema. De allí que estos pacientes, cuando se presentan al momento del diagnóstico, el signo y el síntoma cardinal muchas veces es el vómito por irritación del área gatillo, que es el área postrema, ¿no? Esta es una visión posterior-inferior del cerebelo, donde observamos acá las espátulas colocadas retrayendo las amígdalas cerebelosas de cada lado y exponiendo acá a este nivel vérmix cerebeloso. Estaría aquí la óvula y acá la pirámide. Si pudiésemos ver más arriba estaría el tubérculo y las folias, ¿sí? Y acá el velo medular inferior junto con la tela coroidea, ¿sí? Este agujero que ven acá es el agujero de Magendie, que como les dije previamente es un agujero a través del cual puede emerger la lesión para extenderse hacia la cisterna magna. Y esta foto también, un preparado de Rotom, en el cual se ve una cara, se ve la vista anterior del tronco, con la vista de la cara petrosa del hemisferio cerebeloso derecho y el ángulo pontocerebeloso acá a este nivel, la fisura cerebelo-pontina. Y estas estructuras aquí a la mitad, que son estructuras, digamos, para mí importantes para poderme guiar, digamos, al momento de un posible abordaje: flóculo nódulo, el plexo coroideo y los pares bajos, ¿sí? Y si vemos una visión más cercana de esta foto, vemos acá el plexo coroideo junto con los pares bajos, noveno, décimo, espinal e hipogloso, que se ubica a nivel preolivar, ¿sí? Esta foto la traigo con la finalidad de mostrarles a este nivel está el plexo coroideo emergiendo a través del agujero de Luschka hacia el ángulo pontocerebeloso. De nuevo, la lesión suele extenderse hasta el ángulo pontocerebeloso y, como les dije previamente, comprometer estructuras neurovasculares, como son los pares craneales bajos, e incluso puede muchas veces comprometer el séptimo y el octavo par craneal y las estructuras vasculares importantes que se encuentran a este nivel. A este nivel sería más o menos, estaría la AICA, y a este nivel la PICA. Digamos, traigo estas fotos con la finalidad de mostrarles el comportamiento que tiene la lesión en resonancia, ¿no? Este sería un corte sagital de una secuencia ponderada en T1, donde observamos la lesión a nivel de la fosa posterior, especialmente a nivel del cuarto ventrículo, comprometiendo, infiltrando el piso del cuarto y extendiéndose a través del agujero de Magendie hacia la cisterna magna, incluso extendiéndose a la parte superior de la columna cervical. El mapa de ADC, de nuevo, les
para recordarles que tiene un comportamiento intermedio entre el astrocitoma pilocístico y el medulloblastoma. Con la administración del contraste pueden pasar dos cosas. Uno, que no realce, o dos, que tenga un realce heterogéneo, y cuando realza, lo que realza por lo general son las zonas digamos, las zonas sólidas de la lesión tumoral. Y este mapa de espectroscopía, donde podemos observar lo que les había dicho previamente, el pico de inositol, el pico de colina y el N-acetil de aspartato bajo. Recordar que siempre que estemos sospechando de un posible medulloblastoma, si encontramos un pico de mioinositol, probablemente nos esté hablando de una lesión de alto grado. Y esta es la clasificación clásica que utilizaba la Organización Mundial de la Salud hasta más o menos el año 2016, donde dividía a los ependimomas en tres grupos distintos, ¿sí? El grupo 1, dentro de los cuales encontrábamos subependimoma y los mixopapilares; el grado 2, dentro de los cuales encontrábamos los ependimomas clásicos; y dentro de este, el papilar, el de células claras y el tanicítico; y por último, el ependimoma grado 3, dentro del cual estaba el ependimoma anaplásico. La variación significativa en la distinción de ependimomas, especialmente ependimomas grado 2 versus grado 3, incluso entre neuropatólogos experimentados, llevó a reconocer que la utilidad clínica de este tipo de clasificaciones, digamos, era limitada, en especial para la estratificación del riesgo y para la definición del tratamiento complementario. De allí que digamos, se multiplicaron los esfuerzos por encontrar una manera más acertada de clasificar este tipo de tumores, ¿sí? Y aparece entonces en el 2015 este trabajo acerca de la clasificación molecular de las lesiones de los ependimomas, dependiendo de cada uno de los compartimentos anatómicos de los que le hablé previamente: supratentorial, fosa posterior y médula. Se publicó en Cancer Cell con un importante factor de impacto, y hoy en día es citado en 182 artículos en PubMed, ¿sí? Este trabajo lo que hizo fue establecer un esquema de clasificación molecular de ependimomas en pacientes pediátricos y adultos, basado en datos de metilación del ADN de células tumorales, demostrando que los patrones de metilación correspondían a una memoria molecular estable, tanto al momento del diagnóstico como a lo largo del curso de la enfermedad. Y gracias a esto, digamos, en 2016 la Organización Mundial de la Salud por primera vez reconoce en su clasificación de tumores del sistema nervioso central, en el apartado de ependimomas, el ependimoma relafusión positivo, ¿sí? Esta importante revista también presenta este trabajo en el 2016, en el cual ya hacen mención del ependimoma relafusión positivo dentro de la clasificación. Y finalmente, lo que encontramos fue que este estudio demostró la existencia de 9 subgrupos distintos de ependimomas, ¿sí? Distribuidos de a 3 en cada compartimiento anatómico: 3 en la región supratentorial, 3 en la región de la fosa posterior y 3 a nivel de la región de la médula espinal. En cada compartimiento se agregó un subtipo de subependimoma. Si se dan cuenta, hay subependimoma a nivel supratentorial, subependimoma en fosa posterior y subependimoma a nivel medular. Los otros 2 subgrupos moleculares dentro de la región de la médula espinal coincidieron con los diagnósticos histopatológicos correspondientes con ependimoma mixopapilar y ependimoma anaplásico, ¿sí? Que correspondían más que todo al grado 2 y grado 3 de la clasificación de la Organización Mundial de la Salud. Y a nivel intracraneano, en la fosa posterior, ubicaron 2 subgrupos diferentes al subependimoma: el ependimoma del subgrupo A, que como podemos ver acá, afecta principalmente a lactantes y a niños pequeños, ¿sí? Pero que tiene un pronóstico desfavorable en comparación con el ependimoma del grupo B, ¿sí? Que puede afectar tanto a niños como a adultos, pero que tiene un mejor pronóstico. A nivel supratentorial ocurrió algo muy parecido. El ependimoma relafusión positivo, que también puede afectar tanto a niños como a adultos, tiene un pronóstico bastante malo en comparación con los ependimomas YAP1, ubicados a nivel supratentorial, que afectan a niños principalmente, pero que tienen un pronóstico, digamos, más favorable.
Esta imagen la traigo con la finalidad de mostrarles la gran cantidad de vías moleculares que se encuentran comprometidas en la génesis de este tipo de lesiones tumorales y, por ejemplo, en el caso particular de los tumores supratentoriales RELA fusión positivo, existe una fusión del factor de transcripción RELA con el gen C11ORF95 que conlleva a una alteración en la vía molecular de señalización del factor nuclear K de célula B. Sin embargo, eso, digamos, es una de las vías que está comprometida. La idea de la charla hoy no es hablar de todas las vías que generan cada una de las lesiones tumorales, simplemente darnos cuenta que existen una gran cantidad de posibilidades de alteraciones de vías moleculares que te llevan a la generación de ependimomas, ¿no? Ya en el 2018 aparece este trabajo publicado en Radiographics que habla acerca de lo que el radiólogo debe conocer. Y ya en el 2018 no solamente te hablan de los ependimomas RELA fusión positivo, sino que adicionalmente te colocan estos otros 3 tumores, ¿no? Estas 3 otras clasificaciones moleculares. Y de acá de esta tabla quiero mostrarles 2 cosas, ¿sí? Se dan cuenta a nivel infratentorial, a nivel supratentorial, perdón, los tumores RELA fusión positivo tienen un pronóstico bastante pobre, lo mismo que ocurre con los tumores de fosa posterior del grupo A, ¿sí? Pronóstico bastante pobre. Y no sé si recuerdan la charla de Juan, en la cual se hacía la pregunta de si existía alguna correlación de las imágenes con las características moleculares de las lesiones tumorales. Para el caso de meduloblastomas, él respondió que sí, lo explicó muy bien. Para el caso de los ependimomas, también la respuesta es sí, sí, pero solamente para el caso de los tumores ubicados a nivel de la fosa posterior, sí. Los tumores de la fosa posterior del subgrupo A tienden a ser más laterales, afectan al receso lateral, ¿sí? Mientras que los tumores del grupo B, que tienen mejor pronóstico, tienden a afectar el óvex y a ubicarse más que todo en la línea media. Con respecto al diagnóstico, no existe un sistema de estratificación formal para los ependimomas. Sin embargo, la evaluación del tumor primario, el tamaño del tumor residual después de la cirugía y el examen de líquido cefalorraquídeo obtenido por punción lumbar son fundamentales para la estratificación de riesgo y la planificación de la terapia complementaria. Una de las cuestiones claves acá es la comparación de las imágenes pre- y postoperatorias. La evaluación inicial debe incluir siempre que sea posible una imagen de resonancia de cerebro y columna completa, ¿sí? Debido a que en el postoperatorio se pueden observar en la resonancia de columna más que todo ciertos realces subdurales que pueden ser interpretados de forma errónea como posible diseminación. Lo mismo ocurre, digamos, con las imágenes de cerebro que, digamos, en las cuales aparecen realces subdurales inespecíficos después del tercer día postoperatorio. De ahí la importancia de que las imágenes control sean solicitadas entre las primeras 24 y 48 horas después de la cirugía. Y si bien esta es una recomendación que han hecho múltiples trabajos, la verdad es que quise traerles este trabajo publicado en el 2018, realizado por el Hospital General de Massachusetts y el Centro de Investigaciones del Cáncer, ubicado en Alemania, en Heidelberg, Alemania, publicado en Seminars in Neurology, que hace esta recomendación, sí, también hace la misma recomendación. Con respecto al tratamiento, cabe mencionar que los pacientes con ependimomas tienen una tasa alta de mortalidad, y esto debido a que los ependimomas desafían todas las formas de terapia aplicadas actualmente, y la estrategia digamos, la estrategia óptima de tratamiento hoy por hoy sigue siendo polémica. Sin embargo, existe un consenso general de que la cirugía y la radioterapia son los pilares fundamentales para el tratamiento de este tipo de lesiones. El papel de la quimioterapia, la verdad es que hoy por hoy todavía está en entredicho y se encuentra en proceso de investigación. Con respecto a la cirugía, podemos decir que el grado de resección neuroquirúrgica ha sido el factor pronóstico independiente más importante informado en numerosos estudios. Dado que los pacientes sin enfermedad residual
muestran resultados significativamente mejores con respecto a la sobrevida libre de progresión y a la sobrevida global en comparación a los pacientes en los que no se logró una resección completa, los conceptos terapéuticos actuales incluyen estrategias más agresivas con respecto a la reducción del volumen tumoral. En caso de una resección incompleta, se puede realizar una segunda cirugía inmediatamente después del primer procedimiento, o se puede realizar una segunda cirugía después de un ciclo corto de quimioterapia de inducción. Además de la resección neuroquirúrgica, la radioterapia postoperatoria de campo involucrado se considera el estándar de atención para pacientes con ependimomas no diseminados, ¿sí? Las tasas de control tumoral son superiores en pacientes tratados con dosis de radioterapia altas, y los conceptos actuales sugieren dosis de 5.400 a 5.900 centigrados, en especial para el volumen con mayor riesgo de recurrencia local del tumor. Con respecto a la quimioterapia, la verdad es que los análisis retrospectivos de cortes pediátricas y adultas en los que la quimioterapia hizo parte del tratamiento no mostró resultados significativamente estadísticos, ni tampoco reproducibles. Actualmente se encuentran en curso 2 ensayos aleatorizados internacionales, el ACNS 0831 del Grupo Pediátrico Oncológico y el CIOP, y el ependimoma 2 del CIOP, de la Sociedad Pediátrica Internacional de Oncología, en los cuales lo que hacen es comparar de manera aleatorizada la quimioterapia después de la cirugía y la radiación versus la observación. Los resultados todavía no están publicados, pero bueno, cuando los publiquen lo volvemos a charlar. Y al margen de todo esto que les acabo de comentar, la verdad que encontré este trabajo que me llamó mucho la atención, un trabajo multicorte retrospectivo realizado en el 2016, que incluía 4 cortes distintas, dentro de las cuales estaba incluida la corte de Saint-Yul, con más o menos una muestra de 820 pacientes, por lo que dice el trabajo, dice la muestra más importante que se tenga hasta el momento de ependimomas de fosa posterior. Se publicó en el Journal of Clinical Oncology, y lo que más me llamó la atención fueron los resultados, ¿no? Si recuerdan lo que les dije anteriormente, la diapositiva anterior decía que la resección quirúrgica era el factor predictivo independiente más importante. Sin embargo, este estudio demostró que el subgrupo molecular era un poderoso factor predictor independiente de resultados, incluso cuando se comparaba con la edad y los regímenes de tratamiento. Y lo otro que me llamó la atención fue que los pacientes con ependimoma del grupo B, ¿sí? Estos infratentoriales, recuerden, ependimomas infratentoriales del grupo B, pueden ser curados solamente con cirugía, ¿sí? No necesitan radioterapia, no necesitan quimioterapia, y muchos de estos pacientes al momento de recaer pueden ser tratados de forma exitosa solo con radiación. Con respecto a las opciones digamos, en la terapia por recaída, cabe mencionar que la recurrencia en este tipo de lesiones no es infrecuente, y por supuesto las lesiones que más tienden digamos, a recurrir son las lesiones que tienen peor pronóstico, dentro de los cuales cabe destacar el ependimoma de fosa posterior del grupo A y el ependimoma relafusión positivo, ¿no? Este tipo de recaídas se pueden presentar incluso después de años del diagnóstico y del tratamiento inicial. Si bien la lesión tiende a recurrir principalmente en el sitio del tumor primario, la diseminación concomitante a lo largo del neuroeje se puede observar en algunos pacientes. De ahí la importancia de que, lo que les dije al principio, de ahí la importancia de que estos pacientes sean seguidos de por vida con resonancias de cerebro y columna completa. Las principales opciones terapéuticas, las principales opciones de tratamiento en estos casos son de nuevo la cirugía y la radioterapia. Y en los casos de recurrencia local del tumor, la decisión de si se debe administrar radioterapia focal o cranioespinal a menudo en realidad se basa en la edad del paciente. Actualmente, en un ensayo dirigido por el Saint-Yul,
todos los pacientes mayores de 3 años reciben irradiación craneoespinal para reducir el riesgo de enfermedad metastásica. Y acá, al lado de radioterapia, puse interrogado la oración función intelectual. ¿Qué sucede con estos pacientes? La función cognitiva puede estar comprometida, ¿sí? Se puede comprometer, pero no tanto al momento de la radioterapia inicial, sino con la reirradiación. En otras palabras, en contraste con las deficiencias cognitivas ausentes que se pueden presentar después de la radioterapia inicial, la reirradiación se puede asociar con una disminución de la función intelectual del paciente. De ahí que estos pacientes que se reirradien puedan, digamos, tengan que ser evaluados desde el punto de vista cognitivo. Con respecto al seguimiento, la mayoría de los estudios o protocolos de vigilancia programan resonancias cada 3 meses durante aproximadamente 2 años y posteriormente cada 6 meses durante los próximos 3 años. Dado que la recaída de los ependimomas espinales incluso pueden ocurrir décadas después del diagnóstico inicial, otra vez lo mismo que les dije en la diapositiva anterior, se debe considerar el seguimiento de por vida en estos pacientes con resonancia tanto de cerebro como de columna completa. Además de los protocolos de vigilancia, digamos, a menudo se necesitan evaluaciones periódicas de la función cognitiva y de la calidad de vida. Y dado que pueden producirse tumores malignos secundarios a la irradiación, es fundamental la reevaluación histomolecular en el momento de la recurrencia para no perderse, digamos, la posibilidad de nuevas neoplasias, como por ejemplo los glioblastomas que están relacionados con la administración de radioterapia. Por último, ya para cerrar esta tabla, para, digamos, recordar, en los niños, como dijimos previamente, la ubicación más frecuente de ependimomas es a nivel intracraneano, por lo tanto, nivel supratentorial, nivel infratentorial. A nivel medular ocurre poco, como vemos acá. Los grupos etarios más afectados son los pacientes adultos, ¿sí? Y el único síndrome hereditario relacionado con ependimomas es más que todo la neurofibromatosis tipo 2. Por eso, como les dije anteriormente, siempre que encontremos en las imágenes una lesión medular en el contexto de un paciente con neurofibromatosis tipo 2, pensemos en un posible ependimoma anaplásico, ¿sí? Vamos acá a las lesiones intracraneales, ¿sí? Ependimomas grado A, ependimomas del grupo A, perdón, infratentoriales y ependimomas relafusión positivo supratentoriales tienden a tener el peor pronóstico con una sobrevida a 120 meses por debajo del 50%, como podemos observar acá, ¿sí? Y por último, digamos, recordar, hacer un pequeño resumen de lo que vimos. El perfil de metilación de los ependimomas identifica 9 subgrupos moleculares, como les mostré previamente. El YAP y el relafusión se caracterizan 2 grupos de ependimomas a nivel supratentorial. El ependimoma del grupo A, como el ependimoma relafusión positivo, muestra un mal pronóstico y adicionalmente el riesgo, la estratificación de riesgo y los subgrupos moleculares son superiores en comparación con la clasificación histológica. Bueno, eso es todo. Bueno, a mí me encantó, me pareció súper interesante, Miguel. Varias cosas que no sabía que aprendí hoy. Primero yo pensé que tenía peor pronóstico RELA que los del grupo A de fosa posterior, y por lo que mostraste en ese cuadrito del final, que me parece que está para sacarle una foto y guardarlo, porque está buenísimo, parecería que tienen peor pronóstico los del grupo A de la fosa posterior. Y lo segundo que tampoco sabía era que había tan poca evidencia que apoye la quimioterapia en este tipo de tumores, digamos. Yo pensé que ya había por lo menos algún ensayo clínico que la avale, cosa que me pareció también interesante de la charla. Después, ¿alguien sabe si diferencian en los de fosa posterior tipo A y tipo B, si hacen ese estudio en nuestro hospital?
En nuestro hospital sé Yo creo, que lo que están haciendo más que todo es la diferenciación de RELA fusión positivo. sí, eso Grupo A sabía y que sí. grupo B no lo están Me haciendo. parece que no, Pero ¿no? no, digamos, lo bueno de todo esto es que por lo menos si sospechas un ependimoma en fosa posterior, ya sabes que el grupo A te afecta más que todo receso lateral y ángulo pontocerebeloso. El grupo Sí. B afecta más que todo la línea media. Entonces, desde cierto punto de vista, ya con las imágenes puedes intuir qué tipo de comportamiento va a tener la lesión, pero en realidad no hay diagnóstico histomolecular en el hospital para este tipo de lesiones. Sí, pasa que en la práctica con los ependimomas eso es difícil, porque obviamente hay algunos que se van para el receso lateral claramente y ya por la imagen lo ves, pero después cuando a veces estás en la cirugía, quizás se va pero predominantemente de línea media, pero se va un poco hacia el receso, y esos son, asumo, los que te deben dar más dudas para diagnosticar, ¿no? Claro. También, bueno, la edad, el grupo etario también vendría a ser más jóvenes los del grupo A, pero bueno, igual me parece que eso lo hace más difícil. Igual, un comentario respecto a eso que también me gustó y no sabía, es que cómo lo molecular ayudaría en el caso de la fosa posterior en el grupo A y B en saber que tal vez con la cirugía lo curás. Eh, la verdad que eso a mí me pareció súper interesante porque nunca me imaginé que un ependimoma de alto grado se pueda curar solamente con la cirugía. Así que eso también a mí me sorprendió y estaría bueno que lo implementaran en el hospital. A mí me recibió también, la verdad, Miguel. Muchas gracias por la clase. Te quería pedir, si no es mucha molestia, si me podés reexplicar la parte de esas, no confundir con las imágenes subdurales. No te seguí tan bien. Perdón, pero bueno, lo que sucede es lo siguiente. Yo decía que es importante contar con imágenes preoperatorias porque después de que operas al paciente y le pides las imágenes control, se pueden observar realces subdurales a nivel de la médula que pueden ser erróneamente interpretados como posible diseminación. Entonces, tú operas al paciente, le pides una imagen control, ves un realce y dices, epa, aquí ahí tengo una posible diseminación. No tienes una resonancia previa para comparar. ¿Cómo sabes que lo que estás observando es producto del efecto normal de la sangre en el postoperatorio y no es en realidad una diseminación tumoral producto de la lesión primaria? A eso me refería, no sé si me captas la idea. Sí, no, no, ahí está, clarísimo. Había entendido eso, pero no tan, ahora me quedó clarísimo. Y también comparto eso de que me pasaba lo mismo, yo estaba medio perdido con A, B, RE, la IAP, qué sé yo, y después de esto me quedó súper claro, ¿eh? Muchas gracias. Yo igual, obviamente no tengo muchas habilidades para explicar, pero lo importante de acá es que rescatemos estos dos grupos en la fosa posterior y estos dos grupos a nivel supratentorial. Y recordar simplemente que el grupo A nivel infratentorial tiene peor pronóstico y el grupo RELA fusión positivo tiene peor pronóstico. Eso es lo que prácticamente más se nos debe quedar de la clase. El resto es un montón de información que capaz en 2 meses, 3 meses se nos olvida. Pero recordar esto que es fundamental, yo creo que con eso estoy satisfecho si se quedan con esa información. Creo que sí, Genial. lo lograron.